¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la asignatura de Pensamiento Matemático 4, en donde hablaremos acerca de lo que es la geometría analítica y directamente estaremos trabajando con la WAC 1, la cual nos habla acerca del plano cartesiano y la distancia entre dos puntos. Entonces, uno de los propósitos principales de esta WAC 1 es que tú como estudiante comprendas y apliques las fórmulas para calcular la distancia entre dos puntos en la resolución de problemas. El plano cartesiano es un sistema de coordenadas rectangulares, también se le denomina cartesiano, ¿sí? En honor a René Descartes, quien es considerado el padre de la geometría analítica. Consta de dos rectas llamadas ejes que se cortan perpendicularmente en un punto llamado origen, formando cuatro cuadrantes. Estos cuatro cuadrantes los podemos observar en la imagen de abajo, en donde el orden de los números romanos está de esta manera: 1, 2, 3, 4, y se menciona que estos están en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces los denominamos como primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En el caso de los signos que aparecen ahí, vemos que tanto el eje X como el eje Y en el primer cuadrante, ambos son positivos. En el caso del segundo cuadrante, en el eje X, el sentido es negativo y en el eje Y es positivo, por eso aparecen los signos como menos más. Si observamos el tercer cuadrante, podemos darnos cuenta de que ambos, en este caso, como el eje X está hacia la izquierda, este es negativo, y en el eje Y que va hacia abajo también es negativo, por eso las coordenadas en ese cuadrante número 3, pues ambos van a ser negativos, por eso aparece en este caso con paréntesis menos menos. Finalmente, en el cuarto cuadrante aparece como más menos, por las mismas razones anteriores. Ahora, la recta horizontal se llama eje de las abscisas o eje de las X, y la recta vertical se llama eje de las ordenadas o eje de las Y. Hablaremos ahora de la distancia dirigida y no dirigida. ¿Qué es una distancia dirigida? Es aquella en la cual se considera el signo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo iniciar del punto A hacia el punto B que del punto B hacia el punto A. Si nosotros en este caso la consideramos como una distancia dirigida, entonces la distancia de A a B en este caso sería de 3 unidades. Pero si consideramos la distancia de B a A, en este caso sería de menos 3 unidades. Entonces el signo importa en las distancias dirigidas. Si hablamos acerca de la distancia no dirigida, esta es considerada como el valor absoluto de la distancia dirigida. Y utilizamos dos barras. En la imagen se ven las barras diagonales de AB, pero en este caso son verticales. Y dice ahí, el valor absoluto de AB es igual a AB, y que es lo mismo igual a BA. Tenemos ahí un ejemplo, dice valor absoluto de 3 es 3, y el valor absoluto de menos 3 también es 3, porque mencionamos que el valor absoluto de un número es el mismo número, pero sin considerar el signo. Bien, ¿cómo vamos a calcular la distancia entre dos puntos? Si tenemos el punto P1 y P2 y entre estos dos se encuentra determinado un segmento de recta, hablamos entonces del segmento P1-P2. La distancia que existe entre estos dos puntos, si denominamos a P1 como con coordenadas x1, y1 y el punto P2 con coordenadas x2, y2, no están en una recta vertical ni horizontal, sino que es oblicua o que está inclinada. Con el trazo auxiliar siguiente podemos observar claramente que se trata de encontrar la distancia que existe entre esos dos puntos y
ustedes observarán que aparecen ahí unas líneas auxiliares, ¿sí? Y la figura que se forma es un triángulo rectángulo que en automático nos recuerda a alguien que ya hemos estudiado durante los semestres anteriores, que es a Pitágoras. Y al hablar de Pitágoras, en automático sabemos que tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. De ello se deduce en la parte de abajo que P1, P2 elevado al cuadrado, que sería la hipotenusa, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, para calcular el segmento que hay de P1 a P2, pues va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 también elevado al cuadrado. Un ejemplo es el siguiente. Los vértices de un triángulo son los puntos A menos 1,5, B 3,-2 y C 4,6. Hallar mediante distancia entre dos puntos su perímetro. La solución en este caso es aplicando la fórmula que mencionamos hace un momento. El segmento P1-P2 va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Pues calcular el segmento AB. La distancia que hay AB se calcula en este caso colocando al punto A menos 1,5 las coordenadas de x1, y1 y AB x2, y2 para que posteriormente se lleven a cabo las sustituciones correspondientes y se hagan las operaciones. Entonces, en el caso del segmento AB, 3 más 1 nos va a dar 4, al elevarlo al cuadrado nos da 16. Después menos 2 menos 5 nos da menos 7, pero cualquier número negativo al elevarlo al cuadrado da positivo, y menos 7 al cuadrado nos va a dar 49. 49 más 16 nos resulta 65. Raíz cuadrada de 65, la cual hay que calcular y recomiendo que se lleve a cabo manualmente. De esa misma forma se calcula el segmento BC. Ahora B va a ser x1, y1 y el punto C va a ser x2, y2. Al hacer las operaciones nuevamente obtenemos la raíz cuadrada de 65. Finalmente calculamos el segmento AC, donde A es x1, y1 y C es x2, y2. Se recomienda que se hagan las anotaciones en los puntos. ¿Para qué? Para que puedas en este caso hacer la sustitución de manera correcta, porque al quererlo hacerlo así directo sin que lo anotes, muchas ocasiones se cometen errores. Entonces te recomiendo que lo lleves a cabo de esa manera. Abajo podemos observar que el perímetro es igual al segmento AB más BC más el segmento AC. Esto es igual a la raíz cuadrada de 65 más la raíz cuadrada de 65 más la raíz cuadrada de 26. Por lo tanto, al sumar los tres segmentos, el perímetro del triángulo finalmente es de 21.22 unidades. De esta manera, pues podemos ver de qué manera se aplica la fórmula para calcular la distancia que existe entre dos puntos. Bien, pues eso es todo por esta ocasión. Te recomiendo seguir trabajando con los temas. Envié toda la información vía WhatsApp y pues sigue adelante. Si tienes alguna duda, con todo gusto te atiendo. Manda mensaje de WhatsApp, o si requieres de alguna llamada telefónica, con gusto te voy a atender. Pero sí es conveniente que vayas revisando y leyendo bien cada una de las instrucciones que aparecen en la guía de aprendizaje. Bien, te deseo suerte en el inicio de este nuevo semestre y saludos, estamos en contacto, cuídate mucho.